Regla número 6. Pon un letrero que diga: no se permiten vampiros chupadores de energía en mi bus. Tienes que ser fuerte y decirle a la gente que no permitirás ningún tipo de negatividad en tu bus. Tienes que decir que a donde vamos es allí, y que para llegar necesitamos un equipo positivo que preste todo su apoyo, y dejar claro que si alguien es negativo lo echarás de una patada del bus o lo dejarás en la parada. Mientras Joy hablaba, George imaginó a Larry, Tom, Michael, José y Jamie sentados en la estación de autobuses mientras su bus se alejaba, y tuvo que reconocer que era una sensación estupenda. Pero, ¿podía realmente echar a alguien de su bus? ¿Y qué había de los 3 lobos? No podía desterrarlos, ¿verdad? Antes de que pudiera preguntárselo a Joy, ésta le dijo: respecto a esos 2 vampiros chupadores de la energía, Tom y Larry, es preciso que tengas una reunión con ellos hoy mismo, en cuanto llegues, y les digas: mirad, no permito que haya ninguna negatividad en mi bus. Si no vais a ser positivos y contribuir a nuestra visión, entonces estáis fuera del bus y tendréis que buscar otro trabajo. Son palabras muy duras, dijo George. Lo sé, cariño, pero a veces es lo que hay que hacer. Le das a alguien la oportunidad de cambiar y si no lo entiende tienes que echarlo del bus. De lo contrario te arruinarán el viaje. ¿Y qué hay de los 3 lobos que prefirieron no subir a mi bus?, preguntó George. ¿Qué debo hacer con ellos? Reúnete también con ellos, respondió Joy. Dile a cada uno que tiene otra oportunidad de subirse a tu bus. Si no aceptan tu invitación, haz que se queden sentados solos en sus mesas mientras tú y tu equipo os reunís. No los incluyas en nada. Después del lanzamiento del producto puedes preparar un futuro plan de acción con tus compañeros de recursos humanos. A George le gustaba lo que acababa de oír y estaba listo para actuar. Se sentía equipado con las herramientas necesarias para manejar a los vampiros chupadores de la energía y unir a su equipo para triunfar. No obstante, se preguntaba por qué no le habían enseñado nada de esto en sus clases de formación de dirección. ¿Enseñan todas esas políticas y procedimientos?, pensó, pero nunca nos ayudan a lidiar con personas y problemas reales. #19. La regla definitiva de la energía positiva. Mientras se acercaban a las oficinas de George, Joy le dio un último consejo importante. Hay una última cosa que tengo que decirte sobre todo esto, George, y que realmente tienes que saber. Es tan importante que ni siquiera forma parte de las 10 reglas. Tiene una categoría propia. Es como la regla definitiva de la energía positiva. Y es tan importante que quiero que te la apuntes. George sacó un papel y un bolígrafo y esperó a que Joy continuara. Es esta, George. Tu visión y tu energía positivas deben ser mayores que la negatividad de todos y cada uno de los demás. Tu certidumbre debe ser mayor que las dudas de los demás. Después de todo, George, siempre habrá quienes no compartan tu visión. Siempre habrá personas dubitativas que dudarán y te dirán que no puedes hacer esto y que no podrás lograr aquello. Creen que los sueños son para otros, no para la gente como tú y como ellos. Incluso habrá personas que no querrán que tengas éxito, porque eso les hace ver sus propias debilidades y fracasos. En lugar de conducir su propio bus, lo que intentan es arruinar el viaje de todos los demás. Por eso tu energía positiva es tan importante, George. Siempre puedes echar a otros de tu bus y de vez en cuando tendrás que hacerlo, pero recuerda que siempre subirán más personas negativas. Y a veces tendrás a un vampiro chupador de energía en tu bus, un jefe o alguien a quien no podrás echar. Tienes que lidiar con ellos. Por eso tienes que alimentar al perro positivo y por eso tienes que cultivarlo cada día y por eso te dimos el libro de la energía. Un día no es suficiente. Tiene que ser una costumbre. La energía positiva es como la musculatura. Cuanto más la usas, más fuerte te hace. La clave es la repetición y cuanto más te concentres en la energía positiva, más se convertirá en tu estado natural. Así, cuando alguien se acerque a ti con negatividad, podrás reaccionar con fuerza y con energía positiva. Igual que llegas a ser un golfista más hábil jugando más a menudo, también desarrollarás la habilidad de la energía positiva practicando. Cuanto más practicas, más natural se vuelve. Así que cultívala y acumúlala para tener poder de superar la negatividad. Es así como funciona, George. Esa es la clave. George no podía discutir con ella. Su energía positiva no era tan potente. Por eso se había sentido tan conmocionado con los que no se habían subido a su bus. No tenía esa fuerza ni esa certeza y su visión no estaba centrada. Había permitido que lo manipularan y que lo afectaran los negativistas porque era débil.
Sabía que hoy era el día que esperarían a que pusiera en marcha el autobús. Como era asunto suyo y tenía que ser fuerte, se prometió que hoy sería diferente. Pero antes de poder bajarse del bus, Joey lo agarró por el brazo. Otra cosa antes de que te vayas, George. Coge esta piedra. ¿Qué es?, preguntó George, tendiendo la mano. Bueno, ya sé que no parece gran cosa, tan negra y sucia. La verdad es que es bastante fea, pero es una piedra especial que me dio mi maestro. Cuando me la dio me dijo: encuentra el valor de esta piedra y descubrirás un tesoro inestimable en tu interior y en todas las personas que conozcas. ¿Qué hago con ella?, preguntó George. Por ahora métetela en el bolsillo, dijo Joey. Luego mírala con frecuencia y déjala que te recuerde lo que acabo de decirte. Busca el valor en ti mismo. Búscalo en la piedra. Búscalo en tu equipo. «20. George toma el control del bus». Lo primero que hizo George en cuanto llegó al despacho fue llamar a Larry para una reunión. Quería entrevistarse con cada uno de los vampiros chupadores de energía como Joey le había aconsejado para poder poner en marcha su bus al empezar la mañana. Sabía que tenía que actuar y rápido. El equipo estaba esperando y necesitaban unas directrices firmes, concentración y energía positiva. Mientras, sentado a la mesa, esperaba a que Larry entrara, lo invadió una sensación de miedo y nerviosismo. Parece el día del partido, pensó, recordando cómo era sentir aquel nerviosismo en la boca del estómago antes de sus grandes partidos de lacrosse. Con la multitud vitoreando y la expectación creciendo, recordó que se sentía como si fuera a desplomarse y estallar de excitación al mismo tiempo. Conocía bien aquel sentimiento y era bueno. Lo hacía sentir vivo y saber que estaba preparado. Además, con frecuencia, su energía nerviosa alimentó sus mejores actuaciones. Es el día del partido, se dijo, y por primera vez en mucho tiempo se sintió vivo y dispuesto. En cuanto Larry entró, y antes de que pudiera hacer ningún comentario negativo sobre que George había interrumpido el desarrollo de sus ideas creativas, George golpeó fuerte y rápido. Le dijo a Larry sin rodeos que ya había tenido suficiente de su negatividad y que si no ayudaba a hacer avanzar el bus de una manera positiva, ya se podía marchar con efectos inmediatos. Larry, aunque asombrado por lo directo del ataque de George, reaccionó con buena disposición y aceptó las exigencias de energía y contribución positiva que le hacía. George no se sorprendió. Sabía que Larry tenía familia y que no podía permitirse perder el trabajo en aquellos momentos. Tom, en cambio, era un caso totalmente diferente. No sentía lealtad ante nadie y menos hacia George. Nunca se habían caído bien y los dos lo sabían. Pero no se trata de que nos caigamos bien, se dijo George. Se trata de que se hagan las cosas y de tener listo el equipo adecuado para el lanzamiento de la NRG 2000. Así que cuando Tom entró, George estaba preparado. Te quiero en mi equipo, Tom. Pero no puedo hacerlo si vas a impedir que alcancemos nuestros objetivos, dijo George. No puedo aceptar que siga siendo una influencia perjudicial. ¿A quién quieres engañar?, respondió Tom con rabia. La única influencia perjudicial eres tú. Los problemas que tenemos no son debidos a mí. No me eches las culpas. Cúlpate a ti mismo. Sé que no nos caemos bien, nunca nos hemos caído bien, pero el auténtico problema es que no te respeto como líder. Y ciertamente no voy a decir lo que quieres que diga para poder ir contigo en ese tonto viaje tuyo. Me necesitas, George. El equipo me necesita, y si te deshaces de mí ahora, despeñarás tu bus por un precipicio. Así que, a menos que tengas algo importante que decirme, me gustaría volver a continuar con mi trabajo. George se encogió. Notaba como su cuerpo se debilitaba, como si algo estuviera absorbiendo su energía. Se estaba marchitando como una planta moribunda. No sabía qué decir y temblaba de la cabeza a los pies. Entonces, ¿por qué me diste tu billete de bus?, preguntó. Solo porque quiero estar sentado en primera fila para ver cómo tu bus se hace pedazos, dijo Tom con una gran sonrisa en los labios. Tú y yo sabemos que eso es lo que va a pasar y cuando pase no habrá nadie más feliz que yo. George metió la mano en el bolsillo pasivamente y notó la piedra que Joey le había dado. La sacó y la miró, mientras trataba de encontrar algo que decir a continuación. En ningún momento había esperado verse rebasado de aquella manera. ¿Qué es eso?, preguntó Tom. ¿Tu piedra amuleto? Al mirar la piedra, George recordó lo que Joey había dicho sobre encontrar el valor en ti mismo. Comprendió que Tom no creía en él, porque tampoco él creía en sí mismo. Estaba permitiendo que lo pisoteara y lo insultara un sonriente y arrogante vampiro chupador de energía
que no tenía ningún interés en que el equipo tuviera éxito ni, ciertamente, ningunas ganas de ayudar a George a darle la vuelta a la situación. Y lo peor es que lo estaba soportando, igual que lo había soportado en los últimos años, de todos y de todo. Cada día la vida lo había derrotado un poco más. De día en día su confianza había disminuido. A cada momento se convertía menos en la persona que admiraba y más en la que compadecía. Se prometió que hoy no sería débil. Se había prometido que sería fuerte y aquí estaba débil y vencido una vez más. «Basta», se dijo, apretando la piedra en el puño. «¡Basta!», repitió mientras la palabra resonaba por todo su cuerpo. Tom dio un paso atrás cuando vio la transformación de George. «Nunca más seré un saco de arena para que la vida o todos los demás me golpeen. Si a eso vamos», pensó George, dando un paso hacia Tom. «¿Crees que me voy a quedar sentado y dejar que me hables así?», preguntó. Antes de que Tom pudiera responder, prosiguió. «Piénsalo, ¿tienes mucho talento?». «Claro que sí». «¿Podríamos usar ese talento para el lanzamiento de este producto?». «Puedes apostar a que sí». «Pero prefiero tener menos talento y un equipo donde todos avancen en la misma dirección y se esfuercen por alcanzar los mismos objetivos que un equipo donde hay alguien con tu actitud. Así pues, ¿sabes qué, Tom? Si el bus estalla en pedazos, no tendrás que preocuparte porque tú no estarás en él. Con efectos inmediatos estás fuera del bus. No quería que fuera así, pero lo que acabas de decirme y tu actitud no me dejan otra opción. Estás despedido». Tom se quedó boquiabierto y paralizado por la sorpresa. Luego dio media vuelta, salió del despacho sin decir palabra y cerró, dando un portazo. «Un vampiro chupador de energía menos en el bus», se dijo George mientras permanecía allí, todavía temblando a causa de la discusión. No había sido fácil, pero sabía que era la decisión acertada. Aunque Tom era una de las personas de más talento de su equipo, y por eso lo había aguantado tanto tiempo, era preciso echarlo y el equipo estaría mejor sin él. Personalmente, George se sentía como si le hubieran quitado 100 kilos de peso de encima. Se sentía fuerte y libre. Mirando la piedra una vez más antes de metérsela en el bolsillo, pensó en Joy y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía orgulloso de sí mismo. El plan de George para los 3 lobos incluía la recomendación de Joy de que se limitara a aislarlos del equipo, ya que no querían estar en el bus. Pero cuando Michael entró en su despacho con las armas desenfundadas diciéndole que estaba loco por haber despedido a Tom y que seguro que esto significaba que el bus iba a estallar en llamas y que lo mismo le iba a pasar a George, no tuvo más remedio que decirle que eligiera entre el bus o la calle. Michael, demasiado orgulloso para rendirse y demasiado furioso para dar marcha atrás, dimitió y decidió que encontraría otro bus que circulara por otra carretera. «Ya van 2», pensó George. Después del espectáculo de fuegos artificiales que George había vivido por la mañana, se preguntó qué más podía pasar. No le gustaban los conflictos, ni pelear, ni gritar, y tampoco le gustaba despedir a nadie ni perder a 2 miembros de su equipo. Pero se había prometido ser fuerte y fiel a su visión. ¿Era esto o el fracaso? Estaba dispuesto a librar batalla con Jamie y José, pero esperaba sinceramente que no tuvieran que intercambiar golpes. Cuando George le dijo a Jamie que eligiera su bus o la calle, ella aceptó seguir con él, pero a continuación lo golpeó, no con negatividad, sino con la dura verdad. «Llevo muchos años trabajando para ti, George», dijo, «y cada año, cada día, si a eso vamos, pareces estar más malhumorado y más amargado. Incluso hemos apostado a ver cuánto tardarías en implosionar, dejarías de acudir al trabajo y te rendirías. Pero seguías viniendo cada día, amargándote la vida y amargando a tu equipo al mismo tiempo. Este equipo es un desastre no debido a nosotros, sino a ti. Ninguno de nosotros podía creerse que aguantaras tanto tiempo. Así que cuando nos dijiste que querías que nos subiéramos a tu bus, yo me dije que ni loca iba a hacerlo. ¿Por qué debería hacerlo, cuando tu bus ha estado arrastrándose sin rumbo todo el último año? Pero si dices que tengo que subirme a ese bus para no perder mi puesto, lo haré. Subiré. Pero quiero que sepas por qué no lo hice antes». George se quedó inmóvil, estupefacto. Sabía que todo lo que ella había dicho era verdad, y, sin embargo, le resultaba difícil aceptarlo. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Quería hablarle de Joy, del bus de la energía y de lo que había aprendido, pero estaba paralizado y además no tenía tiempo para entrar en aquello.
Lo único que hizo fue darle las gracias por su sinceridad y por continuar en el bus y luego esperar a José, que estaba a punto de asestarle otro golpe. Cuando entró, George le dijo de inmediato que le sorprendía que no quisiera subirse a su bus después de todo lo que habían hecho juntos. José tampoco se anduvo con miramientos y le dijo lo que pensaba. «Tienes razón, George», dijo. «Te lo he dado todo. He hecho todo lo que has pedido que hiciera. Me he quedado hasta tarde, trabajo los fines de semana, me encargo del trabajo atrasado de los demás, y ni una sola vez me has dado las gracias. Ni una sola vez me has dicho que valoras mi trabajo y mi lealtad. Cuando te pedí un aumento me dijiste que lo pensarías y no has vuelto a hablar de ello. ¿De qué va todo esto? Lo único que haces es andar por ahí preocupándote de ti mismo y de tu puesto, y la verdad es que yo no te importo lo más mínimo. Y entonces de repente me pides que me suba a tu bus porque quieres salvar tu empleo. Y no creas que no sabemos que si este lanzamiento fracasa estás acabado, porque todos lo sabemos. Y se supone que daré saltos de alegría y diré «¡Hurra! Estoy en el bus». «Es difícil que me suba a tu bus cuando seguro que tú no has estado en el mío», exclamó. De nuevo para George fue una bofetada en toda la cara. Últimamente estaba recibiendo muchos golpes y viniendo de la persona que más le gustaba y en quien más confiaba, fue el más duro de todos. Pero sabía que José tenía razón, y no había nada que pudiera decir para que José se sintiera mejor en estos momentos. Estaba furioso y George comprendía por qué. «Tienes razón», dijo. «Tienes razón. Es lo único que puedo decir». José, que esperaba que lo despidieran, se quedó sorprendido por la respuesta de George. Había visto cómo Michael y Tom salían del despacho y pensaba que los estaban despidiendo a todos, así que se quedó atónito y aliviado al mismo tiempo al ver que George actuaba con tanta calma. Durante unos momentos, los dos permanecieron en un incómodo silencio, sin saber qué decir. José fue el primero en hablar. «Bueno, ¿y ahora qué?», preguntó. George seguía en silencio, pensando «¿Y ahora qué?», cuando se le ocurrió una idea que decía «No puedes cambiar el pasado. Déjalo. Crea el futuro». «Ahora vamos a crear el futuro», respondió con seguridad mientras se le iluminaban los ojos. Lo habían tumbado en la lona con 2 ganchos de derecha, pero esta vez se levantó. No iba a rendirse. No. Esta vez iba a lanzarse a la carga hacia su visión. «Ahora te pido que me des la oportunidad de compensarte», dijo. «Todavía no sé cómo, pero pensaré en algo. Solo, por favor, ayúdame con el lanzamiento y déjame demostrarte que soy alguien con quien te sentirás bien trabajando. Déjame demostrarte que estoy aquí si me necesitas». José asintió y salieron juntos del despacho para reunirse con el equipo para la reunión que sería el principio de un día muy productivo y positivo. 21. George tiene un sueño. Por la noche, después de uno de los días de trabajo más productivos que George había tenido en años, tuvo un sueño. Conducía un bus y en él iban sus empleados, su esposa y sus hijos. El bus se precipitaba a toda velocidad cuesta abajo hacia un enorme agujero negro que había en el suelo. Justo cuando estaba a punto de estrellarse y explotar, una mano invisible lo levantaba con George y todos sus pasajeros y lo ponía a salvo. Luego, mientras George, su equipo y su familia permanecían en una cornisa por encima del abismo, le inundó una increíble sensación de paz y oyó un susurro que le decía: «Confía en que suceden grandes cosas». Se despertó bañado en sudor, pensando en el lanzamiento y en su equipo. Comprendió que le esperaban los 3 días más decisivos de su vida. Sin embargo, también sentía una increíble calma y pensaba que, de alguna manera, todo saldría bien. De alguna manera todo encajaría. Aquel sentimiento lo sorprendió, pero después de la pasada semana y media se estaba acostumbrando a las sorpresas. Estaba aprendiendo que la vida podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. En un momento dado crees que vas de cabeza a una destrucción segura y al siguiente estás sentado en un bus preparando una estrategia empresarial con un puñado de gente que probablemente nunca ha asistido a una clase de gestión en su vida. La mayor sorpresa es que lo que dicen da resultado. Sí, George se estaba acostumbrando a las sorpresas.
22. Hoy mejor que ayer. ¿Qué falta? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo mostrarle a mi equipo que estoy en su bus? Pensaba George mientras esperaba en la parada el miércoles por la mañana, recordando sus conversaciones con Jamie y José y los resultados conseguidos con su equipo el día antes. Los sucesos del día le pasaban por la cabeza igual que un entrenador de fútbol revisa cada jugada de un partido o una bailarina repasa cada movimiento, cada giro y cada paso de su actuación. Es entonces cuando recuerdan los éxitos y los errores y piensan en los debería haber hecho y podría haber hecho. Es ese momento crítico que mejoras si estás dispuesto a aprender, a crecer desde tus errores y a construir sobre tus éxitos. George siempre lo había sabido, pero en algún lugar del camino lo había olvidado y había dejado de aprender y crecer. Pero ahora volvía a pensar con claridad y recordaba el magnífico consejo que le había dado su entrenador de lacrosse en la universidad. Le había dicho: el objetivo no es ser mejor que todos los demás, sino ser mejor de lo que eras ayer. George quería de verdad ser un líder mejor, una persona mejor, un marido mejor y un padre mejor. Quería que José se sintiera bien trabajando con él y quería que Jamie viera que él no iba a romperse en pedazos. Su objetivo era mejorar cada día, ayudar a su equipo a mejorar y esperaba presentar a los ejecutivos de la NRG Company un lanzamiento increíble. Sabía que era una posibilidad remota, pero la esperanza y el deseo de cambiar y tener éxito era lo único que le quedaba. Su equipo había dado grandes pasos ayer, pero sabía que necesitarían mucho más para hacer posible lo imposible y triunfar el viernes. Sabía que faltaba algo, pero no estaba seguro de qué. Sacó del bolsillo la piedra que Joey le había dado. Aunque se sentía ridículo por llevar una piedra en el bolsillo, todo lo demás que Joey le había dicho era muy lógico. Así que supuso que debía de tener una buena razón para dársela. La miró y recordó lo que le había dicho. Cuando descubras el valor de la piedra, encontrarás el tesoro que hay en ti y en los demás. Pensó que tal vez había una gema dentro o algo por el estilo. Luego se echó a reír ante la absurda idea. Ni en broma. Como si Joey fuera a darme una piedra con un diamante dentro. No lo creo. Pensó, pero ¿qué valor se podría encontrar en esta piedra? Se preguntó. Tal vez es de una civilización antigua o algo parecido. Tal vez la piedra simboliza la fuerza. No hay duda de que me ayudó cuando me enfrenté a Tom. Tal vez procede de un río especial. O tal vez es valiosa porque es un regalo especial de Joey y porque ella la recibió como un regalo especial de su maestro. No tengo ni idea. Se dijo, tal vez Joey tenga alguna respuesta respecto a la piedra y también a lo que me falta como líder. Pensaba cuando llegó el bus número 11. 23. Sentirse bien. Al acercarse al bus, George oyó unas voces que cantaban a toda voz. «Me siento de fábula, sí, me siento de fábula, sí, me siento de fábula». Resonaba por todo el bus y le penetraba los oídos mientras todos los pasajeros lanzaban vítores y levantaban los brazos al aire. Era Joey, claro, quien dirigía el cántico antes de callarse para saludar a George. «Hola, cariño. ¿Qué tal estás hoy?» «Bien», respondió. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estáis todos tan animados?» «Emociones, George. Pueden animarte o desanimarte. Nos gusta decir que la emoción representa la energía en movimiento y que el estado emocional tiene que ver con la manera en la que la energía fluye a través de ti. Así que, en lugar de dejar que las emociones negativas te lleven por un negro camino de negatividad, tristeza y desesperación, podemos hacernos con el control de nuestras emociones, recargarnos y dejar fluir la energía positiva». «Me parece muy cuerdo, pero parece un poco sensiblero», dijo George. «Pues claro», respondió ella, «ya lo sabemos. Pero la gente de este bus salen de aquí felices, cargados de energía y listos para el día, mientras que a muchos de los que van en otros buses les aterra pensar en otro día en el trabajo. ¿Qué quieres ser? ¿Sensiblero y feliz o estirado y desgraciado?» Es una elección fácil, ¿no crees? George no podía discutírselo. Se había sentido desdichado el tiempo suficiente como para saber que prefería parecer ridículo y feliz que desgraciado. Cualquier cosa antes que desgraciado. «La clave es sentirse bien», continuó Joey. «Cuando te sientes bien, todos a tu alrededor se sienten bien. Y no hablamos de esa especie de sentirse bien gracias a un café con leche o una barrita de chocolate.
Hablamos de esa clase de sentimientos de alegría, felicidad, entusiasmo, gratitud, pasión y excitación. Recuerda, George, los dones que traes al mundo no se encuentran en tu currículo, en tus logros o en tus regalos a los demás. Esos dones son tu aspecto de sentirte bien y feliz y de aportar esa actitud a los demás. Estar cerca de personas felices y positivas nos hace sentir felices y positivos. Demasiadas personas tratan de complacer a los demás y esto solo los hace desdichados. Es mejor centrarse en sentirse bien y dejar que ese sentimiento y esa felicidad lleguen a los demás. Cuando te sientes bien, das desde tu poder. Cuando te sientes mal y te esfuerzas por sentirte bien complaciendo a los demás, solo regalas tu poder. Y esto te debilita, ¿me explico? A George le parecía que se explicaba muy bien. Se había pasado la vida tratando de complacer a su jefe, a su esposa y a todos, solo para sentirse más desgraciado cada día. Ahora se sentía bien de nuevo. Los vampiros chupadores de energía ya no estaban en su bus, y su equipo iba por buen camino. Ciertamente sentirse bien lo cambiaba todo. Pero George también pensaba en su jornada de ayer y seguía tratando de averiguar qué faltaba. Le habló a Joey de su día y de sus reuniones con Jamie y José, y de cómo le habían lanzado la verdad a la cara y cómo esto le había hecho comprender lo destructivo que había sido como líder. Le habló de las positivas reuniones celebradas con el equipo y de cómo todos habían respondido. Luego le preguntó sin más rodeos qué era lo que no estaba haciendo y qué podría estar haciendo para cambiar las cosas. Después de todo, me siento bien y ellos están respondiendo, pero no tanto como me gustaría. Todavía falta algo. Sé que podemos hacer más. Tiene que haber algo más que solo sentirse bien. «Lo hay», respondió Joey de inmediato. «Sin ninguna duda. Eres un hombre diferente, George. Estoy orgullosa de ti. Pero ahora tienes que ser un líder diferente. Y la clave de este cambio es tu corazón. Lo que falta es tu corazón. Eso es lo que tenemos que ayudarte a extraer y compartir con los demás. Todo está en el corazón, George. Espero que estés preparado porque una vez que des el siguiente paso de tu viaje, no hay vuelta atrás». 24. Liderar con el corazón. George se preguntó a qué se refería Joey cuando decía que él no tenía corazón. «¿Qué quieres decir que no tengo corazón?», inquirió señalándose el pecho. «Está justo aquí. No ha desaparecido». «Venga, George. Ya sé que tienes corazón, pero ha estado frío, negativo e insensible tanto tiempo que se ha cerrado. Y no se abre por completo de la noche a la mañana. Todo eso con lo que has estado lidiando últimamente ha ido abriéndote el corazón, lo cual es bueno. Una vez oí decir que Dios te va rompiendo el corazón hasta que se abre. ¿Acaso no es verdad? Piensa en ello. Cada lucha, cada problema, cada adversidad te acerca a tu corazón, a tu auténtico yo, a quién eres realmente. A veces es preciso que te despedacen hasta que te sientes impotente para descubrir tu definitivo y auténtico poder. Y eso lo veo en ti. Por eso subiste a mi bus. Porque era hora de entrar en contacto con tu yo real, positivo y poderoso. George pensó en la rueda pinchada, en los problemas de su matrimonio, en la crisis en el trabajo, en sus reuniones con José y Jamie, y supo que Joey tenía razón. Todo lo llevaba a dejar de culpar a los demás y empezar a mirarse a sí mismo. Sin embargo, nunca antes había pensado en tener un corazón abierto o cerrado. Solo se alegraba de no haber tenido ya un ataque al corazón. «Y ahora es tiempo de que lideres, George», declaró Joey, «no de que gestiones. Hablo de dirigir con liderazgo positivo y contagioso. Eso es lo que anhela tu equipo. Quieren que los dirijas con el corazón. Es eso de la misión por lo que preguntabas. El corazón es tu centro de poder. Es de donde surge un liderazgo positivo y contagioso, y cuanto más abierto, vigoroso y positivo sea, más poderoso eres tú». «No bromea», dijo Marty desde el fondo del autobús. «No se trata de tener motivos superficiales. Ahora hablamos de una auténtica ciencia del rendimiento de alto nivel. De hecho, he encontrado investigaciones publicadas en numerosas revistas científicas realizadas por el Institute of HeartMath, heartmath.org». Marty cogió el ordenador y se lo enseñó a George. Esto es lo que había en la pantalla. El corazón actúa como conductor emocional e irradia cómo te sientes hasta cada célula del cuerpo a través de su campo electromagnético. Este campo de energía se puede detectar desde 1,5 metros hasta 3 metros de distancia.
El campo electromagnético del corazón es 5.000 veces más potente que el cerebro. 3 metros de distancia, 5.000 veces más potente que el cerebro, exclamó Joy mirando fijamente a George, para asegurarse de que comprendía la importancia de esta investigación. Significa que emitimos nuestra energía positiva o negativa en cada momento del día a través de nuestro corazón y que los demás captan y recogen esta señal. Así es como podemos saber si los demás son auténticos o falsos, dijo Janice, incorporándose a la conversación. Podemos sentir su corazón y saber si es sincero o solo una fachada. Lo sabes, afirmó Joy. Por eso tenemos expresiones como «tiene un gran corazón», «pone el corazón en el trabajo», «tiene mucho corazón». Todos andamos arriba y abajo emitiendo nuestros sentimientos con energía, y si esa energía es positiva, negativa, excitada, tranquila, furiosa o nerviosa, todos lo perciben. Como te dije el otro día, George, todo es energía. Tus empleados sintonizan con tu emisora y quieren tu energía. Te necesitan ahora más que nunca. Y tú los necesitas a ellos. Si quieres que reciban una energía más positiva y potente, entonces tienes que emitir ese poder, abriendo y aprovechando el poder de tu corazón. Pero no sé cómo hacerlo, dijo George mirando ansiosamente a Marty y Joy, sabiendo que solo le quedaban 2 días para el lanzamiento del producto. ¿Cómo dirijo con el corazón? «25. Director General de Energía». La respuesta no llegó de Joy, sino de alguien más que iba en el autobús. Alguien que casi no había dicho nada, pero que tenía mucha experiencia en ser un líder positivo y contagioso. Se llamaba Jack y era un hombre de mediana edad, calvo y con una de esas sonrisas enormes, blancas y brillantes que te hacen sonreír. Cuando hablaba, todos escuchaban y ahora era el momento de decirle a George lo que él sabía. «Es hora de que te conviertas en el DGE de la NRG Company», ordenó Jack con la confianza de un líder experimentado mientras se arreglaba la corbata y se sacudía el polvo de la chaqueta. George pensó que aquel hombre había perdido la cabeza por completo. «Soy solo un jefe de sección, ni siquiera un ejecutivo. Tengo 2 días. Por favor, dígame cómo voy a ser el director general ejecutivo de la empresa y qué tiene eso que ver con dirigir desde el corazón. Para empezar, tutéame y llámame Jack. En segundo lugar, DGE ya no significa director general ejecutivo, sino director general de energía. ¿Por qué energía? Porque hoy la energía es la moneda de cambio del éxito personal y profesional. Si no la tienes, no puedes dirigir, motivar o cambiar nada. Y lo genial de ser un director general de energía es que todos en la empresa, incluso tú, podéis llegar a serlo. Decidir convertirse en director general de energía significa que compartes una energía positiva, poderosa y contagiosa con tus compañeros, empleados y clientes. Significa que te comunicas desde el corazón, dijo Jack poniéndose la mano en el pecho. Estoy seguro de que has oído que la expresión más de moda en la empresa hoy es inteligencia emocional. George asintió, al tiempo que Marty gritaba desde el fondo. La investigación dice que es responsable del 80% del éxito adulto. Así es, Marty, añadió Jack. Y en realidad la inteligencia emocional tiene que ver con aprovechar el poder del corazón cuando diriges, vendes y te comunicas. La inteligencia emocional y un liderazgo que sale del corazón son una misma cosa. Todo tiene que ver con comunicarse eficaz y contagiosamente con los demás. ¿Y sabes qué significa esto cuando lo simplificas? Significa que personas como tú te respetan y quieren seguirte. Mira, no estoy diciendo que te puedes convertir en un director general de energía de la noche a la mañana, pero si vas a llevar a tu equipo a la victoria el viernes, tienes que empezar ya. Luego, en voz baja, preguntó, ¿te puedo contar una historia? Claro, contestó George. Aquí delante de tus ojos me tienes a mí, un líder seguro de sí mismo. Sé quién soy. Sé qué he venido a hacer y sé cómo liderar. No solo soy el director general ejecutivo de mi empresa, sino que además soy uno de los directores generales de energía. Pero no era así hace unos años. Hace años estaba igual que tú, en este bus. Y Joy, mi querida Joy, una auténtica enviada desde el cielo, salvó mi trabajo, mi compañía y mi vida. ¿Quieres saber cómo? George asintió con los ojos fijos en este líder seguro de sí mismo. Yo dirigía una división importante de mi empresa. Me habían seleccionado cuidadosamente en la escuela de negocios y muchos de los de allá arriba me llamaban el elegido. Tenía todos los conocimientos del mundo, tenía el historial, el pedigrí
y la ética de trabajo. Dios lo juro que trabajé. Durante 25 años fui subiendo, no, trepando a toda velocidad por la escalera corporativa del éxito. Pero mirando atrás, lo que veo es que no tenía corazón. No era un auténtico líder. Echaba a gente de mi bus todo el tiempo sin pensar en ello y dirigía a través del miedo. Y el miedo no dura. Funcionó al principio de mi carrera, pero con el tiempo tuvimos un grave problema de retención de empleados y moral en mi división, y la productividad cayó de forma significativa. El rendimiento se hundió. La negatividad aumentó y las ventas bajaron tanto que casi llevaron a la compañía a la bancarrota. El consejo quería despedirme, pero un hombre, mi mentor, que era el presidente de la compañía, creía en mí y dijo que me daría una oportunidad para darle la vuelta a la situación. Pero yo no tenía ninguna esperanza. Había fracasado y decidí abandonar, y quiero decir abandonar todo. Pero no te lo creerás. El mismo día en que había decidido salir temprano para renunciar no solo a mi trabajo, sino a mi vida, me encontré con Joy. George permanecía sentado, asombrado, diciendo no entre dientes. Sí, George. Iba a terminar con todo. El dolor era demasiado intenso, el fracaso demasiado grande. Nunca estuve a la altura de las expectativas. Sé lo que estás pensando. Mirando atrás, es difícil de creer. Ni siquiera puedo creer que pensara así por aquel entonces, pero estaba con el ánimo por los suelos, realmente por los suelos, hasta que Joy me levantó. Su sonrisa me alegró el día, sus palabras me vigorizaron, me despertó. Así que decidí no renunciar y empecé a coger su bus para ir al trabajo. ¿Sabes? Conduzco 20 minutos más solo para llegar a la parada de autobús de su ruta. He llegado a ser director general de energía gracias a ella, y ahora he creado una compañía próspera llena de directores energéticos que aplican sus 10 reglas para crear éxito y energía positiva cada día. Joy me salvó la vida y salvó mi trabajo. Así que ahora quiero ayudarte, George. Así es como actúa la energía positiva. Una vida afecta a una vida que afecta a una vida. Se extiende de persona en persona, una cada vez. Y para ayudarte a difundir la energía positiva a tu equipo y al mundo, tienes que conocer la regla número 7 que responde a tu pregunta sobre cómo liderar con el corazón. Con lágrimas de felicidad en los ojos, Joy le indicó a Danny que le enseñara a George la regla número 7.